Mateo capítulo 6. Estamos reflexionando, meditando, buscando el rostro del Señor a través de la lectura y la reflexión en la oración, en el modelo de oración que Jesús nos dejó. Mateo capítulo 6. Vamos a leer completo el pasaje al que estamos haciendo referencia, sobre todo en este campamento, que nos ha convocado, que el Señor ha mostrado a nuestro pastor Daniel. Y vamos a leer Mateo 6, del 6 en adelante. Mateo 6, 6. Vamos a leer hasta el versículo 13. ¿Okay? Vámonos de pie para leer la palabra del Señor, con una forma de adoración al Señor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, leámoslo todos juntos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Señor, esta es tu palabra que abrimos nuevamente con temor y temblor, pero también, Señor, con una gran expectativa de que tú tienes el deseo, la intención y la decisión inquebrantable de hablar a lo profundo de nuestro corazón en esta noche. En esa fe, en esa confianza en tus promesas, Señor, en esa confianza en tu amor y en tu soberanía, nos disponemos a reflexionar en tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Una de las figuras más típicas que aparecen en la Biblia para describir la forma en que Dios se relaciona con su creación, y más específicamente la forma en que Dios se relaciona con su pueblo, es la palabra reino. Y la verdad que la palabra reino para nosotros es una palabra que tenemos que reconocer que es extraña. Para los evangélicos no tanto, porque nosotros leemos harto sobre el reino de Dios, leemos del reino de Israel y todo lo demás. Pero quiero invitarles a reconocer, bien honestamente, que a nosotros nos cuesta entender lo que es un reino, porque nosotros no tenemos reyes. Tenemos una república, con todos sus defectos, pasados, presentes y futuros que tendrá, ¿ya? Pero vivimos en una república, y lo que hemos tenido, por lo menos todos los que estamos aquí, hemos nacido y hemos vivido con un presidente o una presidenta, como es ahora, ¿no? Yo no sé si alguien habrá nacido cuando había un rey, pero eso es otro tema, ¿ya? Entonces, cuando nos hablan de rey, para nosotros es raro. Tal vez en la prensa, a través de las películas, la imagen más cercana que tenemos de rey es la reina Isabel II de Inglaterra, ¿ya? Pero es una reina protocolar, es una reina que no puede tomar decisiones políticas, solamente puede protocolarmente avalar algunas cosas,
Dicen que tiene mucha influencia, pero no es una influencia oficial, ese es otro tema, ¿ya? Entonces, a nosotros nos cuesta entender lo que es un rey. Un rey es una persona que, en términos prácticos, es dueña de un país, es dueña de un reino, porque puede hacer lo que quiera. Y si nosotros leemos los ejemplos que hay en el Antiguo Testamento, sobre todo de reyes, son reyes absolutos. ¿Ya? ¿Qué significa un rey absoluto? Es un rey que tiene todo el poder. Tiene en sus manos los tres poderes del Estado. Él hace las leyes, él dictamina lo que es bueno y lo que es malo, lo que se hace y no se hace. Él ejecuta las leyes, que es lo que hace un gobierno. Ya, el que hace las leyes es un parlamento en nuestro sistema, ¿no es cierto? Que crea las leyes. ¿Ya? El que ejecuta las leyes es el ejecutivo, que es el gobierno. ¿Ya? El que toma las decisiones, hacemos esto, invertimos en esto, hacemos carreteras, no hacemos carreteras, hacemos túneles, etcétera, creamos hospitales, ¿ya? Hacemos esto con la educación acá y ya, todos esos temas. Y el otro poder del Estado es el poder judicial, que es el poder del juez que juzga si las leyes que creó el Parlamento se están aplicando bien por el Ejecutivo y también si los ciudadanos de la nación están viviendo de acuerdo a las leyes. Y si alguien no lo hace, alguien denuncia a alguien porque alguien violó alguna ley, porque robó, porque etcétera, etcétera. Entonces los jueces son los que juzgan, es el poder judicial. En un reinado en que el rey tiene el poder absoluto, el rey tiene los tres poderes del Estado. Es rey, es juez y es quien, de quien emanan las leyes, quien determina cuáles son las leyes. En el fondo reina por decreto, ¿ya? Impone este decreto, ¿no? Tal vez uno de los casos más típicos es cuando, ¿se acuerdan con los amigos de Daniel, cuando estaban en Babilonia? ¿Ya? El rey se le ocurrió levantar una estatua para que lo adoraran. ¿Ya? Se le ocurrió levantar una estatua para que lo adoraran y entonces fue un decreto que todos tenían que adorar la estatua. Una ley, él creó la ley. ¿Ya? Y entonces él mandó a hacer la estatua, eso la ejecutó, ¿no es cierto? Y la instaló ahí. Y entonces todos tenían que pasar e inclinarse delante de la estatua. Y los amigos de Daniel no se inclinaron. Alguien los acusó delante del rey y el rey los llamó y le dijo, vengan para acá, ¿qué están haciendo ustedes? Esto está en Daniel capítulo 3, lo pueden leer, es muy entretenida la historia. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a inclinarnos ante una estatua, solamente nos inclinamos ante el Dios verdadero. Y entonces él juzgó y dijo, bueno, si ustedes no se inclinan, yo les doy una oportunidad, ustedes van a ser sacrificados y van a ser quemados, van a ser echados a un horno ardiente. ¿Ya? ¿Se la respuesta de los amigos? Le dijeron, de todas maneras, oh rey, le dijeron, no vamos a adorar las estatuas. Y si tú nos echas al horno de fuego, sabemos que Dios nos va a proteger y nos va a salvar. Y si no nos salva, de todas maneras, no vamos a adorar las estatuas porque nosotros solamente adoramos al Dios verdadero. Ahí tenemos la imagen de un rey terrenal, un rey con un poder absoluto. Hace una ley que más encima en este caso es antojadiza, arbitraria, ¿ya? La ejecuta sin ningún problema, con todo el aparataje del Estado a su favor, digamos, apoyándolo, y al final juzga a quienes que no cumplan la ley. Y en este caso estamos hablando de un rey humano con un corazón corrompido, ¿ya? El final de la historia es que Dios salvó a estos hombres del horno de fuego, una historia muy linda, ¿ya? Por lo tanto, cuando la Biblia habla de que Dios es un rey, está hablando en estos términos, está hablando de que es un rey que tiene el poder absoluto. Dios es quien determina lo que es bueno y lo que es malo. Él hace las leyes. Dios ejecuta sus leyes y Dios gobierna. Eso es una de las cosas que quiero enfatizar hoy día, en las que vamos a meditar profundamente, en que Dios nada de lo que sucede en nuestro universo, ni siquiera en nuestra tierra, en nuestro universo, es algo que escapa de la mano de Dios. En ese sentido, viene la palabra de que Dios es soberano. ¿Ya? Dios es soberano. Y en tercer lugar, quien realmente nos juzga y el juicio al que seremos sometidos y que realmente es importante y es trascendente y es eterno, es el juicio frente a Dios
quien va a determinar si nuestras obras son buenas o son malas. ¿Significa eso que no tenemos que estar sometidos al poder temporal, que es el poder de los jueces que hay en nuestro país, los gobernantes que hay en nuestro país, los parlamentarios que están? No. En Romanos 13 dice claramente que las autoridades terrenales han sido puestas por Dios y por lo tanto debemos someternos a ellos. ¿Ya? Pero en última instancia, para mí, como persona, como ser humano, ¿quién es el verdadero gobernante de mi vida? ¿Quién es el rey que rige este universo? ¿Quién es el rey que realmente determina lo que es bueno o es malo? ¿Y quién al final me va a juzgar a mí por sobre el juicio, por sobre la opinión de cualquier juez, de cualquier persona, si yo realmente he hecho su voluntad o no he hecho su voluntad? Es Dios. Eso es algo que un cristiano debe tener muy claro. Y cuando Jesús establece aquí el modelo de oración, que en el fondo está estableciendo lo siguiente, pues es una palabra difícil, pero voy a explicar. Está estableciendo la cosmovisión con la cual nosotros nos debemos enfrentar a Dios. ¿Qué es lo que es cosmovisión? Cosmos, ¿qué es lo que es? El universo. Y visión, mirar, la vista, la percepción. Por lo tanto, la cosmovisión es la forma en que yo veo el universo y la forma en que lo interpreto. Y en ese sentido, no es necesario ser filósofo, haber estudiado leyes, haber estudiado derecho, haber estudiado administración política para tener una cosmovisión, no ser científico, nada de eso. Todos tenemos una cosmovisión, porque todos en nuestro ser, en el fondo de nuestro corazón, tenemos una percepción de cómo es el mundo. Todos en nuestro corazón, de una u otra manera, tenemos en nuestro corazón un entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Puede discrepar de uno a otro. Podemos estar muy equivocados, podemos estar acertados con la palabra del Señor, pero es un hecho. Cualquier persona que camina por la calle, cualquier compañero de trabajo, cualquier compañero de estudio, cualquier vecino, cualquier miembro de nuestra familia, tiene una cosmovisión. Los niños la tienen. Van desarrollando de a poco. Otra cosa es que seamos capaces de verbalizarla y seamos capaces de explicarla así con punto, esto es lo que yo creo, todo eso es más difícil, ¿ya? Pero todos tenemos una cosmovisión, todos pensamos que el universo funciona de una manera, todos pensamos, tenemos una idea en nuestro corazón de lo que es bueno y lo que es malo. Y todos tenemos en nuestro corazón también anhelos de cómo quisiéramos que fuera la vida, cómo quisiéramos que sea el universo alrededor nuestro. Y esos anhelos nos mueven, dialogan con nuestra percepción y hace que nosotros veamos el mundo de una otra manera. Todos dentro de nuestro corazón, además de anhelos, tenemos temores. Tenemos temores en la vida, tenemos cosas que nosotros no quisiéramos que nos sucedieran, o que creemos que van a suceder, o no creemos que van a suceder, pero no nos gustaría que sucedieran, y esos temores manejan nuestras vidas. Determinan la forma en que nos comportamos, en que caminamos, determinan la forma en que nos vestimos, la forma en que nos maquillamos, la forma en que hablamos, el tono de voz, etcétera, etcétera, las conversaciones. ¿Cuáles son los temas que dominan nuestras conversaciones? Eso se llama cosmovisión. Y lo que Jesús está diciendo aquí es cuando tú eres tocado por Dios, cuando tú, por la gracia de Dios, lo que hablábamos en la mañana, el Dios que a través de Jesús ha vencido, ¿se acuerdan? Romanos 1:18, ha desviado la ira de Dios encima de Cristo para que tú puedas tener acceso a Dios y puedas ser hijo de Dios. Ese proceso de santificación de lo que hablamos en la mañana, para el cual Dios tiene un propósito al cual nos está llevando, significa que una de las cosas que tiene que cambiar en nuestra vida, lo esencial, es nuestra cosmovisión. La forma en que nosotros vemos el mundo, la forma en que sentimos al mundo. Lo que nosotros tememos, lo que nosotros alabamos, lo que nosotros denostamos, lo que nosotros anhelamos. Y aquí lo expresa de la siguiente manera. Vamos a meditar en dos maneras en que Dios expresa esto. En primer lugar, en el versículo 10, después de decir, santificado sea tu nombre, en el 9,
dice, venga tu reino. Aquí está la palabra reino. ¿Ya? Venga tu reino. Y la pregunta es, ¿Dios es verdaderamente rey? ¿Dios realmente hace su voluntad? Y aquí vamos a entrar en un tema que es muy importante, que tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? De repente nosotros podemos pecar, algo muy común de todos nosotros, todos luchamos con nuestro pecado, ¿ya? Y una forma de describir nuestro pecado, nuestra desobediencia a Dios, es decir, no he hecho la voluntad de Dios, no hice la voluntad de Dios. Cuando confrontamos a alguien, confrontamos a un hermano, una hermana, y le decimos, no hiciste la voluntad de Dios. Ahora, si Dios es Dios, ¿siempre se hace su voluntad? ¿O hay veces que no se hace la voluntad de Dios? Y si hay veces en que Dios no hace su voluntad o no se hace la voluntad de Dios, ¿ya? ¿Significa que Dios no es totalmente soberano? ¿No es totalmente rey? Hay una parte de este universo que incluso tiene que ver con nuestras vidas, que está fuera del alcance del poder de Dios, en que no se cumple su voluntad. ¿Cuál creen que ustedes que es la respuesta? No me la ven en voz alta, pero les doy 5 segundos para que lo piensen. Despierten los que duermen y vamos a analizar lo siguiente. En la palabra del Señor encontramos no 5 romanos, sino 2 significados, ¿ya? 2 significados para la palabra voluntad de Dios, ¿ya? O podemos plantearlo de esta manera. La voluntad de Dios se expresa de 2 maneras. Y aquí quiero explicarle algo que es muy importante, ¿ya? Así como el sermón del pastor Andrés era un sermón histórico, este es un sermón teológico. Vamos a aprender un poco de teología, ¿ya? No va a ser largo ni difícil, no se preocupen, porque la buena teología es accesible, ¿ya? El domingo estuvimos meditando en Isaías 55, ¿se acuerdan? Isaías 55, y no me acuerdo si fue el pastor Andrés que lo mencionó en la mañana en la adoración. Isaías 55 dice algo muy profundo, muy profundo, pero una verdad inmensa. Y dice, el Señor dice, mis caminos no son vuestros caminos, y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque alto más que los cielos son mis pensamientos, mucho más alto que los suyos. ¿Y qué está diciendo ahí? Está diciendo que la mente de Dios es una mente infinita, en relación a nuestra mente, que es una mente finita, limitada. En Génesis, cuando habla de la creación, dice que Dios nos dio la bendición a nosotros, los seres humanos, por sobre todo el resto de la creación, por sobre los animales, los monos, por si acaso, por los elefantes, todo lo más, toda la creación, nos dio el privilegio de haber sido creados a la imagen de Dios. Y eso significa que Dios nos transmitió, es una palabra que se usa en teología, Dios nos transmitió o nos transmitió o nos comunicó, también se habla de eso, de los atributos comunicados, ¿ya? De Dios. Dios nos comunicó, nos transmitió a nosotros atributos que son de Él. La capacidad de hablar, que es muy distinta de la capacidad de hablar de los loros, ¿ya? La capacidad de hablar, la capacidad de pensar, la capacidad de reír, etcétera, etcétera. Nos dio el poder de gobernar sobre la creación. Y es por eso que aun cuando Dios es rey, hay reyes temporales, hay gobernantes temporales que gobiernan aquí, que han sido puestos por Él, ¿ya? Porque es parte de los dones que Dios nos dio. Pero la diferencia entre los atributos de Dios y los atributos nuestros es que los atributos de Dios son infinitos. Y los atributos que Dios nos transmitió a nosotros son finitos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no tenemos que tratar de meter el círculo en el cuadrado, o al revés, el cuadrado en el círculo. Esto es puzzles para niños, ¿ya? Estos puzzles para niños que hay una manzana, hay un plátano,
Y de repente uno ve que uno está tratando de meter el plátano en la manzana y no cabe, ¿ya? A veces pasa a nosotros con nuestra mente, con la realidad de Dios. No lo podemos hacer. Una de las consecuencias de esta dificultad, ¿ya? Pero que a Dios no se le escapa, pero tenemos que entender que está ahí esa dificultad y tenemos que asumirla. Nosotros no tenemos la mente de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos explicar todo. Hay religiones que caen en esta trampa. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen uno de los problemas que tienen, podemos llamarle pecado. Uno de los problemas que tienen es que ellos tienen una teología y una presentación en que cuadran todo, tienen respuesta para todo. Y es como que el hombre tomara la realidad, la doblara, ¿no es cierto? Es como una sábana, una hoja grande, la toma, la dobla, hasta tal punto que lo que queda es como un cubo, se lo mete al bolsillo o se lo mete en la cabeza. Eso no es posible, porque la realidad del cosmos, la realidad del universo pertenece a Dios y es más grande que nosotros. Y nosotros tenemos que tener la humildad necesaria para reconocer que no sabemos toda la verdad. Toda la verdad que sabemos es verdadera a través de la Escritura y a través de la revelación del Señor y del Espíritu Santo. No tenemos ninguna duda de eso. Pero hay partes que el Señor no nos ha revelado y no podemos tener la pretensión de inventar nosotros lo que el Señor no nos ha revelado. ¿Ok? Uno de los problemas que nosotros, entonces nos encontramos en las Escrituras y en la realidad nos encontramos con el siguiente problema. De repente tenemos una realidad aquí que es de color azul, y nos encontramos con otra realidad aquí que es de color blanco. Traté de ser lo más neutro con los colores, ¿ya? Que es de color blanco, me parece que no le he hecho un ya. Y el tema es que son dos realidades que si uno lo analiza en la Escritura, porque aquí estamos hablando de lo que el Señor nos enseña a través de la Escritura, tiene una presencia potente y no se pueden tapar. Es como el dicho que decimos, tapar el sol con una mano. No se puede tapar, esa realidad está ahí. Y esa realidad está ahí. El problema es que la realidad azul y la realidad blanca se contradicen. Son una contradicción, ¿ya? Y para nuestra mente son una contradicción irreconciliable. Racionalmente no lo podemos explicar. Hay varios temas así en la Escritura. Y un tema con el que sucede eso, que es el tema que nos ocupa en estos momentos, es el tema de la voluntad de Dios. Entonces, por eso le decía yo que la voluntad de Dios tiene dos aspectos. El primer aspecto de la voluntad de Dios tiene que ver con lo que mencionábamos delante cuando hablábamos del reino, que tiene que ver con la soberanía de Dios, con que Dios es soberano. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de esta voluntad y que hablan del reinado de Dios en el sentido de que el reinado de Dios es absoluto. No hay cosas que se escapen a su poder, no hay cosas que se escapen a su voluntad, porque Él es Dios. Ese es el Dios al que servimos, un Dios soberano. Vamos primero a Mateo 10, 29. Voy a usar el karaoke esta vez, así avanzamos más rápido. Mateo 10, 29. Vamos, David. Palabra de Jesús, ¿ya? Jesús dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? O sea, está hablando de algo barato, insignificante, algo pequeño, detalle, ¿ya? No insignificante en el sentido de que no tenga importancia, sino que no tiene valor, ¿ya? En el mercado, ¿ya? No sé, pues como comprarse una caluga, ¿ya? Una cosa por el estilo, así algo barato, a eso se refiere, ¿ya? Entonces dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? O sea, un niño puede comprarlo con sus ahorros, ¿ya? Uno le da una monedita y va y lo compra. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Está hablando de los pajarillos. Ninguno de ellos cae, muere, está hablando, ¿ya? Si no es la voluntad del Padre, a eso se refiere él. Hasta los detalles más insignificantes, Dios gobierna sobre ellos, porque Dios es un rey soberano. ¿Ya? Veamos algunos pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo de Proverbios. Primero veamos Proverbios 16:33.
La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Aquí está hablando del azar, ¿ya? Y la costumbre que había en la antigüedad de decidir las cosas a través de la suerte, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes que cuando los soldados de Jesús quisieron quedarse con el manto de Jesús? ¿Quién se queda con el manto? ¿Qué es lo que hicieron? Echaron suerte, ¿ya? Es una rifa, en el fondo, ¿ya? Bingo. Cuando los apóstoles quisieron elegir al reemplazante de Judas, ¿qué es lo que hicieron? Echaron suerte, ¿ya? Es el azar. El azar parecía ser que es casualidad, es coincidencia, pero no es casualidad. Incluso en la casualidad está la voluntad de Dios, porque nada escapa a la voluntad de Dios. Sigamos. También estamos en Proverbios 16, 1, retrocedamos un poco. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Esto sí que es potente, porque está hablando de cómo funciona nuestro corazón, ¿ya? Del hombre son las disposiciones del corazón. Del hombre es la cosmovisión, cómo nosotros vemos las cosas, cómo las sentimos. En función de eso, alabamos, nos alegramos, reclamamos, ofendemos. Pero al final lo que sale de nuestros labios es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice en Filipenses que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Había un filósofo alemán, se llamaba Schopenhauer. ¿Han escuchado nombrar? Schopenhauer. Y tiene una frase famosa que dice: el hombre puede querer lo que quiere. Perdón, es al revés. El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. ¿Lo repito? El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Su querer está condicionado. Está la mano de Dios detrás de esto, ¿ya? Este versículo nos dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Yo tengo convicción de esto, ¿ya? Pero al final lo que yo digo, al final lo que yo hago, es porque Dios permitió que sucediera o Dios decretó que sucediera, como queramos llamarlo, es lo mismo, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando de un Dios que es absolutamente soberano, del que no se cae un cabello de nuestra cabeza si Él no lo ordena o no lo permite. Veamos otro pasaje más. Otro ejemplo más y después vamos a ir a un ejemplo más profundo. Proverbios 21:1. Aquí está hablando del poder temporal, está hablando de los reyes, está hablando de los gobernantes, ¿ya? Y obviamente está hablando incluso de los gobernantes, los dictadores o los reyes absolutos que tenían poder sobre todo y que se la creían. Fíjese lo que dice. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Incluso el rey más caperuzo o el rey más bacán, el que se cree más bacán, no lo es tanto porque está en las manos de Dios. Y eso se refiere a Romanos 13, cuando dice que todas las autoridades han sido puestas por Dios. En la oración que leía el pastor Daniel en Daniel 9 en la mañana, habla de que el Señor quita y pone reyes a su manera, ¿ya? Entonces Dios es un Dios soberano y eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Esa es la verdad azul, ¿ya? Que tenemos a nuestro... Vamos a Daniel 4:35. Aquí Daniel es más explícito y va al hueso, ¿ya? Y dice lo siguiente el profeta Daniel. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es un rey soberano cuyas decisiones, cuyo actuar es inapelable. ¿Quién se puede parar frente a Dios y decirle, ¿por qué hiciste esto? Nadie, porque es Dios, ¿ya? Y este aspecto de la voluntad de Dios, del carácter de Dios, es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy, muy, muy claros. Dios no es un Dios de papel, no es un Dios relativo, que funciona a veces u otras veces no funciona, que a veces tiene poder, a veces no tiene poder, a veces tiene influencia, a veces no tiene influencia. Nuestro Dios es un Dios absolutamente soberano. Y el último pasaje que quiero invitarles a meditar sobre este aspecto de la voluntad de Dios está en Hechos capítulo 4.
versículos 27 y 28. Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Aquí está hablando el apóstol Pedro, está hablando frente a los líderes judíos, ¿ya? Que lo habían tomado preso a él y a otros por predicar el evangelio, ¿ya? Y él les raya la cancha. Pero fíjense lo que dice aquí, porque esto es muy decidor y es muy profundo, ¿ya? Él está predicando, es parte de un sermón que está predicando o una presentación que él está haciendo frente a las autoridades. Y dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, está hablando de Jesús, ¿no es cierto? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, que eran los dos poderes que crucificaron a Jesús. Herodes era el poder de los judíos, era el rey de los judíos, y Pilato era el gobernador romano, ¿ya? Entonces dice, en esta ciudad, dice, se unieron contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí está hablando del complot que hubo para crucificar a Jesús, que fue un contubernio, ¿ya? Fue un acuerdo turbio que hubo entre los distintos poderes que había en la ciudad de Jerusalén, incluyendo al gobernador romano, ¿no es cierto? Y que al final terminaron con la muerte de Jesús. Y es cierto, ellos tomaron la decisión, en su voluntad hicieron esto, pero fíjense lo que dice el versículo 28. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí está la mano soberana de Dios. Es cierto que ellos se pusieron de acuerdo, la voluntad de ellos actuó, tomaron decisiones, dijeron lo vamos a hacer de esta manera, tomaron acuerdos y se fue dando la cosa. Pero al final no hicieron sino lo que Dios había determinado de antemano que sucediera. Ese es un pilar que tiene que ver con la voluntad de Dios, con nuestro Dios soberano. Ahora, antes de entrar al otro pilar, quiero explicarle la idea de los pilares como un ejemplo para que podamos entender. Muchas veces, como este tema de la voluntad de Dios, nos encontramos con dos pilares que están ahí potentes, no los podemos negar, pero tampoco los podemos integrar. Pareciera que se contradijeran el uno con el otro, ¿ya? Y a mí me gusta este ejemplo, siempre lo doy porque a mí me ayudó mucho, y es que en la ciudad de San Luis, en Estados Unidos, existe un arco. ¿Han escuchado hablar del arco de San Luis? ¿Ya? Es un arco inmenso que debe tener más de 80 metros más o menos, ¿ya? Que es alto, altísimo, y es un arco que está en forma de ojiva. Significa que es un arco que termina en un ángulo agudo, menos de 90 grados. ¿Ya? Pero el punto es que cuando parte con dos pilares que son paralelos, ¿ya? Que apuntan hacia arriba, y en algún punto en paralelo hacen una inflexión, ¿ya? Y entonces ambos pilares se inclinan hacia el centro y se unen. Muchas veces en San Luis hay niebla, y la niebla es baja. Y entonces cuando llega alguien de la ciudad que no sabe que hay un arco, ¿ya? Es re famoso, pero igual hay gente que llega que no conoce, no sabe que hay un arco, va a visitar ese parque, porque está en un parque obviamente, y ve y dice, mira, aquí hay un pilar de color verde, ¿ya? Porque parece que es verde o celeste, no sé, ¿ya? Hay un pilar aquí, y los niñitos están, mamita, papá, le dice, mira, aquí hay otro pilar igual, ¿ya? Mira qué curioso, ¿y para dónde termina? No tiene ningún sentido esta cuestión, porque es un pilar que sube y el otro sube, ¿habrá algo arriba? La percepción es que hay dos cosas que están separadas, que no están relacionadas. Pero cuando la niebla se disipa, todo tiene sentido, porque vemos cómo los arcos inflexionan y se unen. En 1 Corintios 13, del cual vamos a hablar mañana, dice al final, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, más que ahora soy grande, ¿cierto? Pienso como adulto, ¿ya? Y dice, ahora vemos oscuramente, como por espejo, porque en ese tiempo los espejos eran más oscuros, ¿ya? Era un bronce, un metal. Pero llegará el día en que veremos claramente y entenderemos.
Entonces hay muchas realidades que nosotros encontramos en las Escrituras que nos son enseñadas de forma muy patente y lo que nosotros vemos son los pilares. Pero la niebla que hay, porque el Señor no ha disipado la niebla aún, no permite que nosotros veamos cómo esos dos pilares se inflexionan y se unen. Entonces lo que nos queda es tomar los dos pilares y aceptarlos por fe, porque los dos están ahí y no los podemos integrar. Ni siquiera, la verdad es que ni siquiera sabemos si lo vamos a integrar. Hay muchas respuestas, hay infinitas respuestas que el Señor nos va a dar cuando estemos en su presencia, que si Nabucodonosor se convirtió, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero delante de Dios seguiremos siendo sus criaturas. Y probablemente hay cosas que no vamos a tener respuesta absolutamente. Porque lo que no necesitamos no son respuestas racionales, lo que necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Ya? Pero no por eso vamos a dejar nuestra mente en el desván, para que se apolille, para que el oír la corroa, ¿no? De todas maneras tenemos que usarla, ¿ya? Pero tenemos que usarla con criterio de realidad. Y aquí tenemos dos pilares potentes. Un pilar es la voluntad de Dios en términos de que Dios es soberano y que nada sucede si no es su voluntad. Dios nunca dice, ups, me equivoqué. La palabra lo pone con otra palabra, dice, Dios no es Dios que se arrepienta, porque Él es soberano. Por lo tanto podemos confiar absolutamente en Él, porque es un Dios que tiene el control. Eso produce en nosotros adoración. Pero el otro pilar, el pilar blanco, lo vamos a considerar, ¿ya? De todas maneras, ese pilar que tiene que ver con otro aspecto de la voluntad de Dios. Y el otro aspecto de la voluntad de Dios tiene que ver con lo siguiente. Algunos teólogos le han llamado la voluntad prescriptiva. La otra voluntad que estábamos viendo recién es la voluntad decretativa, en el sentido de que Dios decreta que sucedan las cosas y las cosas suceden. ¿Ya? Pero el otro aspecto de la voluntad de Dios que tenemos acá es la voluntad prescriptiva. Cuando a mí me duele el estómago, o me duele la espalda, o me duele la pierna, voy al médico. ¿Y qué es lo que hace el médico conmigo? Ya, al final, me da una receta, me prescribe una receta. Ya me dice, usted va a tener que descansar, va a tener que tomar esto, o va a tener que seguir esta dieta sin sal, sin azúcar, ¿ya? Va a tener que tomarse esta. Me prescribe una dieta, me describe una conducta que yo debo seguir. El otro aspecto de la voluntad de Dios es la voluntad prescriptiva de Dios, que es la voluntad de Dios en términos de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ambas voluntades no se contradicen, son complementarias. Veamos algunos textos que nos hablan de esto, de la voluntad prescriptiva de Dios. Mateo 7:21. Salió trabajo, David. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La frase de la Biblia, en los cielos, es una referencia al reino de Dios. ¿Ya? Es una referencia al Señor, al que el Señor es rey. ¿Ya? Por ejemplo, los judíos tenían tanto respeto por el nombre del Señor, que es algo loable. No sé cuánto nosotros somos fieles a esa conducta que es loable, que ellos ni se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Los escribas, que eran los que copiaban los textos del Antiguo Testamento, ¿ya? Cada vez que tenían que escribir la palabra de Dios, iban y se purificaban, en el fondo se bañaban. ¿Ya? Hacían un rito de purificación, escribían el nombre de Dios, Elohim, lo que sea, ¿ya? Y después iban, se purificaban de vuelta y seguían escribiendo el resto del texto. ¿Ya? Entonces, Mateo, por ejemplo, Mateo era fue uno de los evangelios que fue escrito, dirigido, apuntando a los judíos. ¿Ya? Marcos, Lucas y Juan fueron dirigidos más a los gentiles, pero Mateo fue dirigido a los gentiles, apuntando a la mentalidad de pensar la mentalidad de ellos, la manera de pensar de ellos, quiero decir. ¿Ya? Y por lo tanto, Mateo se cuida mucho de estos detalles. Y uno de los detalles que se cuida es que no habla del reino de Dios, sino que habla del reino de los cielos.
¿ya? Y cuando habla de los cielos, está hablando de Dios, ¿ya? Entonces aquí dice en Mateo 7:21, ¿ya? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que es el Rey, ¿ya? Aquí hay una demanda, hay un mandamiento. Otros ejemplos clásicos. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ya en el fondo lo que está, la mejor traducción aquí es que ustedes se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Ya? De eso está hablando. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? En este caso, prescriptiva. Lo que Dios desea que nosotros hagamos, lo que Dios manda que nosotros hagamos, es que nosotros nos apartemos como hijos de Dios de la inmoralidad sexual. Un último ejemplo es lo que aparece en Primera de Juan. Veamos primero Primera de Tesalonicenses 5:18, que está al lado. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un hijo de Dios es alguien que vive una vida de acción de gracias frente a Dios. Dad gracias en la mayoría de las cosas, sobre todo cuando te va bien. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros, la prescripción de Dios para nosotros, es el mandamiento de Dios para con nosotros. Y finalmente, Primera de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay una forma de vida. ¿Se fijan? Aquí hay una forma de vida, o más bien podemos decirlo de esta manera, hay un patrón que determina nuestra manera de vivir. El patrón que determina nuestra manera de vivir es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere para mí, lo que Dios quiere para su pueblo. Eso descarta en nuestras vidas, en la vida del pueblo de Dios, la inmoralidad sexual. Por ejemplo, eso descarta en el pueblo de Dios, en la vida del pueblo de Dios, otras prácticas similares a esa. Confirma y reafirma una vida de gratitud delante del Señor. Y confirma, en general, ¿cierto?, la decisión, el deseo de nuestro corazón, la intención, la meta de nuestra vida, que es hacer la voluntad de Dios. Nosotros cuando educamos a nuestros niños les enseñamos muchas cosas, les enseñamos metas de higiene. Tú tienes que mantener tu cuerpo limpio, tienes que hacer tu cuerpo diariamente de una u otra manera específica. Tienes que hacer tu ropa, tienes que hacer tu cama, el lugar donde vives, tienes que mantenerlo aseado. Eso es una meta de la vida. Tienes que tender en tu vida hacia el progreso, tienes que buscar el progreso, tienes que buscar mejorar tu situación. La meta de nosotros como padres, ¿no es cierto?, para nuestros hijos, es que nuestros hijos sean autónomos en algún momento, sobre todo precisamente cuando ellos maduren, tengan la autonomía para poder manejarse solos, para poder vivir solos, o sea, que estén casados o no estén casados, pero tengan la autonomía para vivir solos. Puedan manejar un presupuesto, puedan trabajar para poder solventar sus gastos, ¿ya? Puedan tener un lugar donde habitan que es habitable, limpio, agradable, ¿ya? Que tengan buenas relaciones en su familia, en la familia que ellos formen, que tengan buenas relaciones con sus amigos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero aquí Dios nos está fijando un patrón que es más fundamental todavía y que distingue a los que son hijos de Dios de los que no son hijos de Dios. Nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos y lo primero que tenemos que enseñarnos a nosotros mismos. Vivimos para hacer la voluntad de Dios. Ahora, Jesús dice en el Padre Nuestro, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Y qué está diciendo ahí? Está diciendo que por una parte, la decisión de Dios, aquí está el pilar de acá, ¿ya? La decisión de Dios es que así como en el cielo se hace la voluntad de Dios, porque si hay algo que distingue al cielo de la tierra,
es que en el cielo se hace absolutamente la voluntad de Dios. Imagínate un lugar así, ni siquiera lo podemos imaginar, lo podemos intuir, pero no lo podemos imaginar cómo es absolutamente. Imagínense un lugar donde se hace la voluntad de Dios totalmente, donde hay amor absoluto, donde hay negación absoluta a sí mismo, como Cristo nos demostró, donde hay adoración absoluta a Dios, donde hay gratitud, donde hay gentileza, etcétera, etcétera. Lo que Dios ha decidido es tomar esa realidad que está en el cielo y traerla a la tierra, y que aquí suceda lo mismo. Dios está trabajando en eso. Y por eso que el mensaje principal del Evangelio es: el reino de los cielos se ha acercado. Y en el fondo el reino de los cielos se está instalando aquí. Ahí se va a instalar absolutamente. Pero si lo miramos del pilar de acá, está diciendo: nosotros, el Israel actual, el pueblo de Dios, por sobre cualquier consideración, nuestro deseo, nuestra meta, lo que gobierna nuestras vidas, lo que nos motiva en algunos aspectos, lo que nos frena en otros aspectos, lo que consideramos bueno, lo que consideramos malo, lo que anhelamos, lo que no anhelamos, lo que tememos, lo que no tememos, está controlado por el deseo profundo y la decisión profunda de hacer la voluntad de Dios. Cuando tú entras en la cámara secreta para encontrarte con el Señor, lo primero es: Padre nuestro, Padre mío, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea santificado en mi vida a través de hacer tu voluntad y a través de buscar hacer tu voluntad. Este es uno de los elementos clave que la Escritura pone delante de nosotros para medir nuestra fidelidad, para medir nuestra intimidad con el Señor realmente. Todo lo demás está en función de ello. El deseo profundo de nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios. Y esto tiene una implicancia muy profunda en nuestras vidas, porque estos dos aspectos, estas dos formas de mirar la vida, nos ayudan a entender nuestra vida. Yo me voy a tomar una licencia ahora y voy a contar mi testimonio, o parte de mi testimonio. Yo nací en un hogar cristiano, evangélico, tradicional. Medio legalistón, pero por ahí andaba la cosa. Y como todos los niños que crecen en la iglesia, me crié como estos niños aquí, corriendo entre las bancas, en ese tiempo habían bancas, corriendo entre las bancas, jugando y todo lo demás. Y a medida que fui creciendo, fui progresando en la carrera funcionaria, que lamentablemente muchas iglesias tienen, y todos muchos entramos en esa dinámica, ¿ya? Cuando uno ya está medio grandecito, pasa la ofrenda, ¿ya? O en alguna iglesia a uno le toca cuidar la puerta y recibir a las visitas y acomodarlas en los asientos, ¿ya? Después ya ascendí en la carrera funcionaria, di más pasos ya, y entonces fui el líder de los jovencitos, ¿ya? De los jóvenes después fui el líder de los jóvenes mayores, ¿ya? Después ya empecé a dirigir cultos, eso ya era cosa mayor, ¿ya? El Señor me dio algunos dones, me acuerdo, y yo tocaba el órgano cuando cantábamos himnos, ¿ya? Entonces me fui metiendo en el quehacer de la iglesia, ¿ya? Y fui aprendiendo muchas cosas buenas y cosas no tan buenas. Yo sabía, por ejemplo, cómo en un culto, ¿ya? Dirigiendo la alabanza, yo podía manipular a la gente. Podía hacerla sentirle culpable, ¿ya? Tú no estás adorando al Señor y tienes una cara ahí de una cara larga y al Señor no se le adora con una cara larga, tienes que estar contento para adorar al Señor y únete a tus hermanos y adora, sin tener la mínima consideración de que la persona podría tener un drama inmenso con el cual venía con una carga inmensa, me acuerdo yo. Pero contando el cuento más corto, cuando llegó la adolescencia, una
dos nubes empezaron a nublar mi cabeza. Una nube que empezó a nublar mi cabeza fue precisamente la convicción con respecto a si la fe que yo tenía era una fe genuina o era una fe que había heredado de mis padres. Porque mis padres fueron muy serios, y en eso yo los alabo, ¿ya?, en llevarme a la iglesia. Eso no era transable, ¿no? Había que ir a la iglesia a adorar al Señor. Punto. Entonces, por eso yo siempre estuve en la iglesia y aprendí todo lo que se aprende en la iglesia, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero empezó a rondar mi cabeza esta idea de que, bueno, si mi papá fuera testigo de Jehová, andaríamos de puerta en puerta, ¿ya? Si mi papá fuera mormón, andaría con una camisa blanca, manga corta, y con una chapita aquí que quería Elder Gabriel Cayul, ¿ya? Y si mi papá fuera judío, tenía como 18 años, ¿ya?, probablemente yo estaría en un kibutz a esta edad, estaría disfrutando ya y trabajando para independizarme y todo lo demás. Y así otras religiones, ¿ya? Pero surgió esta preocupación genuina en mi corazón de que sí, realmente yo era cristiano por herencia, es decir, por tradición, por costumbre, o realmente era cristiano por convicción. Y la verdad es que cada vez que le daba vuelta, no me parecía mucho la convicción. Una etapa difícil. Y había otra sombra que venía, esta venía del este, y la otra sombra venía del oeste, ¿ya?, que era con nubarrones, ¿ya? Y era una idea que cuando uno está en una edad más o menos inmadura todavía puede ser letal, pero en el caso mío no lo fue. Y fue la idea que siempre rondó mi cabeza de si yo era adoptado o no. Yo tenía cierta diferencia de edad con mi papá y con mi mamá, que no era tan clara y por lo tanto me hacía dudar. Pero con esta crisis que tuve, ambas se potenciaron. Y yo empecé a dudar y empecé a perseguirme, en buen chileno. Fui a hablar con mi pastor, ¿ya? Y mi pastor, que era sabio, después me di cuenta que sabía, pero era sabio, me dijo: lo mejor que puedes hacer es hablar con tus papás, porque es un tema que tienes que resolver con ellos, por una parte, y por otra parte es un tema con el cual no puedes permitir que ellos se vayan sin resolverlo, así que tienes que resolverlo y tienes que resolverlo con ellos. Y en ese tiempo yo había estado leyendo algunos libros, fíjense, La mano del Señor, La voluntad soberana del Señor, que tienen que ver con la gracia del Señor. Y eran entretenidos los libros, eran buenos, abrían mis ojos a ciertos aspectos, digamos, pero no lograba integrarlo. Y un domingo después del culto, porque el culto era en la mañana, fuimos a la casa a almorzar y estábamos los tres solos. Yo dije, bueno, aquí le pedí al Señor, le dije: Señor, este es el momento en que yo te pido fuerza porque esto es difícil, es muy difícil para mí, es muy difícil enfrentarlo. Y entonces me tiré a la piscina. Y les pregunté, le dije: yo tengo esta duda, hay circunstancias que me indican que es así, hay circunstancias que me indican que no es así, pero yo quiero saber la verdad de ustedes. Obviamente el Señor venía trabajando con ellos también, y en ese momento me respondieron positivamente en todo el sentido del término, en el sentido de que era verdad, pero fue un momento que yo atesoro como uno de los momentos más preciados en mi corazón de la obra del Señor en mí, porque recuerdo que el que tomaba la palabra fue mi papá, cabeza del hogar. Mi mamá no podía hablar tampoco porque estaba atragantada con las lágrimas, y me dijo: mira, es cierto que eres adoptado, me dijo. Es cierto que eres adoptado, pero yo quiero que tú sepas, me dijo, que desde el primer segundo en que nosotros te tomamos en nuestros brazos, tú fuiste nuestro hijo. Y eso nunca ha cambiado, sino que ha crecido. Fue un momento en que nos abrazamos, en que lloramos, confirmamos nuestro amor mutuo entre los tres. Y en ese momento yo puedo decir que es el momento en que el Señor utilizó más poderosamente para convertir mi corazón, porque yo entendí la forma en que Dios me ama.
Yo estaba en los 20 años ya, y nunca, para empezar, este es un detalle que es importante, nunca, en mi adolescencia sobre todo, que es la edad más débil, más lábil, más vulnerable de uno emocionalmente, nunca nadie, absolutamente, ni una tía descriteriada, ni nadie se atrevió a insinuarme esto en forma grotesca, en forma burda, ni a decirme la palabra que todos están pensando, sino que el Señor protegió mi corazón. Preparó el camino. Preparó un lecho de cojines para mí. Ahí me acurrucó y me dijo la verdad, como solamente Él sabe hacerlo. Pero lo más profundo que quiero compartir con ustedes es que yo miré para atrás mi vida y vi la mano del Señor. Porque yo entendí que el Señor tenía un propósito para mi vida. Esto es un proceso, no fue la misma tarde, pero yo entendí que el Señor tenía un propósito para mi vida. Y Él se había servido de las circunstancias para cumplir su propósito, como siempre lo hace. Yo necesitaba una familia de la cual yo heredara ciertos genes. Necesitaba una herencia biológica. El Señor me dio 2 padres biológicos, del cual heredé esos genes. Pero Dios necesitaba que yo tuviera una herencia social, una herencia espiritual, un hogar en el cual me criaran, me educaran en el camino del Señor, me enseñaran a amar al Señor. Y el Señor lo proveyó de distinta manera. Pero hay algo más. Pasaron las semanas, y esto es un proceso, algo que uno mastica, que uno va procesando dentro de su corazón. Y entonces mis pensamientos, más bien mis sentimientos que dirigen mis pensamientos, se empezaron a concentrar en mis papás biológicos. Porque uno se pregunta, ¿cómo eran? ¿Qué sucedió? Cuando yo tenga un hijo, ¿va a ser narigón? ¿Va a tener las orejas grandes? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser inteligente? ¿No va a ser inteligente? ¿Va a ser inquieto? ¿Va a ser...? Preguntas que uno se hace, ¿ya? Y entonces sucedió algo, porque siempre hay un enemigo que está trabajando en el corazón de uno también, que está interesado en deshacer la obra de Dios. La Escritura dice que el diablo está empeñado en deshacer la obra de Dios. Y me acuerdo que en mi corazón surgió un sentimiento de rebeldía por lo que mis padres habían hecho conmigo. Y yo decía, me abandonaron, no me amaron. ¿Por qué yo fui a dar un hogar del Sename donde mis papás me fueron a recoger? Ese es el lenguaje que usaba Y fui a hablar con otro hermano, un hermano muy sabio, que yo amo mucho, cristiano, el psiquiatra. Y él me dijo lo siguiente, me dio más agua de lo que yo podía beber. Y me dijo, imagínate el peor escenario. Me dije que tu papá era drogadicto, fue bien duro, ¿eh? Dijo, tu papá era drogadicto, tu mamá era lo que no quieres pensar que era, dijo, y ahí algo pasó y apareciste tú. Y no te querían y te abandonaron y ahí quedaste estirado y alguien te recogió y te llevó al Sename. Quedé para adentro. Me dijo, vamos a Génesis capítulo 50. ¿Se acuerdan ustedes de los hermanos de José? Los hermanos de José, en una familia muy disfuncional, a tal punto llegó el conflicto que el hermano al que no odiaban lo vendieron. Lo vendieron. ¿Saben lo que es eso? Vender un hermano. Pasó el tiempo, se cumplieron las promesas del Señor y José, estos 2 sueños que había tenido, se cumplieron y ellos llegaron a la presencia de José a pedirle cosas. José se reveló tiernamente a ellos como su hermano y lloraron por el reencuentro y todo lo más. Llegó el papá
Pero el papá estaba viejo y tarde o temprano sucedió lo que tenía que suceder y el papá murió. Y entonces los 11 hermanos que habían vendido a José se reunieron y dijeron, aquí estamos sonados. Mientras el papá estaba vivo, José no iba a hacer nada porque no quería causarle un disgusto a él. Pero una vez que el viejo muera, seguro que nos tiene preparada una sorpresa. Por lo tanto, adelantémonos y vayamos a él y digámosles a él, aquí inclinémonos delante de él, humillémonos delante de él y digamos, aquí estamos tus siervos, haznos tus esclavos. Haznos tus esclavos y danos la vida, la peor vida que hay, pero no nos mates. Cuida de nuestra familia, por lo menos provee para nuestras familias y todo lo demás. Y fueron y le dijeron eso a José. Y cuando le dijeron eso a José, hasta el final del capítulo 50 de Génesis, José les dijo, pero ¿cómo se le ocurre venir a plantear algo así? Es cierto que ustedes me hicieron daño, no cumplieron la voluntad de Dios. Pero lo que ustedes hicieron, Dios lo encaminó para el bien de nuestra familia y para el bien de Israel. Y eso, hermanos, terminó de cautivar mi corazón. Porque yo miré para atrás y sí vi la mano del Señor en mi vida. De ambas voluntades de Dios. Dios había hecho su voluntad. Y contra viento y marea, contra una situación tan irregular como la que yo viví, de la cual no tengo heridas. Yo le doy gracias al Señor por eso. Pasé por el proceso que tenía que pasar para enfrentarlo y para que se transparentara. Pero vi la mano soberana de Dios sobre mi vida. Pero también vi el propósito de Dios que se estaba gestando para mi vida. Y yo entendí que tenía que sumarme a eso. Que tenía que seguirlo. Yo no conozco sus vidas en detalle, tengo algunos datos de algunas nomás solamente, pero no es el caso. Y probablemente ustedes de alguna manera han tenido que enfrentar el sufrimiento en su vida. Desde los sufrimientos típicos de la vida, de apretones económicos, de enfermedades o enfermedades muy graves. O quizás hay alguien en esta sala que ha tenido que enfrentar sufrimientos realmente dolorosos como el abuso, por ejemplo. Y lo que la Biblia nos dice, lo que el Señor nos dice en su palabra, es que Dios no está contento con eso. Si tú fuiste abusado o si fuiste maltratado por alguien en tu vida, eso es algo que enfurece al Señor. Fíjate lo que dice el Señor en Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios es un Dios que entiende que aquel o aquellos que te han hecho daño no hicieron su voluntad. Y eso causó daño en tu vida. Eso causó dolor. Eso causó desesperanza en tu vida. Tenemos un Dios que entiende, un Dios que es empático y que comprende esto. Pero por otra parte, tenemos un Dios que es soberano y que está por sobre estas circunstancias. Busquen por favor en Eclesiastés 7:14. Esto creo que se lo lleven. Márquenlo, llévenselo, anótenlo en el espejo del baño para que lo lean cada mañana. Vamos a hablar del poder del Señor. Fíjense lo que dice. En el día del bien, goza del bien,
Y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Nada de lo que sucede en nosotros es una casualidad. Nada de lo que sucede en nosotros es un error de Dios. Nada de lo que sucede en nosotros, de lo malo que sucede en nosotros, sucede, así como nada, sucede porque Dios está ausente. Dios está detrás de cada uno de los hechos, detrás de cada uno de los detalles de nuestra vida. ¿Significa que es un Dios frío, que no se compadece? No, es un Dios que se compadece, es un sumo sacerdote que entiende, que llora con nosotros, pero nuestras vidas están en las manos de Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan de cada día dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hace 2 días atrás, estoy acostumbrado a hablar de domingo en domingo, hace 2 días atrás el pastor Daniel nos habló del perdón. Fue un momento en que el Señor descendió, estoy seguro, de forma poderosa y permitió que muchos de nosotros pudiéramos perdonar, pudiéramos pedir perdón de nosotros. Pero hoy día yo los quiero invitar a algo similar, pero más profundo, y es pedirle perdón a Dios. La vida cristiana es una vida en que nosotros constantemente estamos chocando con la voluntad de Dios. Porque es mientras el Señor no vuelva a buscarnos e instaure su reino, por eso la oración dice, venga tu reino, nosotros cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo vamos a estar luchando con el pecado de nuestro corazón. Porque la tendencia de nuestro corazón, como lo vemos con Jonás el día domingo, es ir en la dirección contraria. Por lo tanto, la vida cristiana, uno de los aspectos esenciales de la vida cristiana, es una vida de arrepentimiento, es una vida que consiste en pedir perdón. Esto no es solamente una vez en la vida, cuando nos convertimos, cuando el Señor nos tocó. Es una conducta diaria que reconoce la soberanía de Dios sobre nosotros. Reconoce que Él es un Dios, como meditábamos en la mañana, santo, santo, santo. Y que cuando nosotros miramos a nuestra vida, y miramos las dificultades para seguirlo, lo que nos queda es doblar nuestras rodillas delante de Él para confesar nuestro pecado, para confesar nuestra incapacidad. Y cuando nosotros hacemos eso, el Señor toma nuestras vidas y las levanta en victoria y cumple su propósito en nosotros. Quiero invitarle esta noche a tener un tiempo de reflexión, tiempo de adoración, pero un tiempo de confesión delante del Señor. Vamos a cantar y vamos a confesar nuestros pecados delante del Señor. Señor, esto no tiene que ver con nosotros. Padre, tiene que ver con tu honra y con tu gloria. Así es que en esta noche oramos, postrados delante de ti, para que tú vengas. Te lleves el egoísmo, la autoexaltación, el temor que tenemos a la autonegación, el temor a negarnos a nosotros mismos. Oramos para verte como realmente eres, infinitamente digno, valioso, precioso, un tesoro mayor que todos los tesoros humanos. Confesamos, Señor, que en lo profundo de nuestro ser
Muchas de nuestras motivaciones, si no la mayoría o todas, son muy distintas que esto. Venimos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón. Yo te pido perdón, Señor, porque muchas veces en mi vida, muchas más de las que quisiera, muchas más de las que me doy cuenta, Señor, no es la decisión de hacer tu voluntad y de honrarte a ti lo que condiciona, lo que mueve mis acciones, mis palabras, mi actitud, la forma de relacionarme, especialmente con aquellos que tú has puesto cerca de mí. Somos tu pueblo, Señor, que venimos delante de ti en arrepentimiento, porque es otra forma de adoración de ti. Es una forma de reconocer, Señor, cuánto te necesitamos, cuánto necesitamos de la cruz. Nuestra cruz no es una cruz pequeña que podemos llevar en nuestros bolsillos o en nuestras carteras. Es una cruz inmensa, del tamaño de los cielos. Y que cada vez que nos acercamos a ti, cada vez que te conocemos más, cada vez que conocemos tu carácter, cada vez que conocemos tu santidad, cada vez que conocemos tu soberanía, es una cruz que se agranda más, porque entendemos cuánto necesitamos a Cristo. Perdónanos, Señor. Yo te invito a que en el lugar donde estás, en la posición que elijas, confieses tu pecado delante del Señor. Confieses la dificultad que tienes para seguirlo. Confieses delante de Él los pecados que te impiden servir al Señor. Los pecados con los que luchas diariamente. Padre te escucha. Dirígete a Él. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven. Si alguno de ustedes sienten que el momento el Señor lo está llamando, pasen adelante y los pastores los vamos a ministrar. Vengan delante del Señor y confiesen su pecado delante del Señor. Venid a mí los que estáis cansados y trabajados, dice el Señor, y yo os haré descansar. El Salmo 32 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre y la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mas mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es el tiempo que el Señor nos está ofreciendo para confesar nuestros pecados delante de Él. No es un momento de declaraciones de buena voluntad, de declaraciones: yo voy a hacer esto, yo haré lo otro. Es un momento de inclinarnos y postrarnos delante del Señor y decir: aquí estoy para que tú cambies mi vida, para que cumplas tu propósito en mí. Señor, reiteramos la petición de lo profundo de nuestro corazón. Permítenos morir a nosotros mismos hoy y declarar de lo profundo de nuestro corazón: para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia, porque significa más de Cristo en mi vida. Gracias, Señor, por la forma en que te has manifestado. Gracias, Señor, por la forma en que has hablado a lo profundo de nuestros corazones. Esto no es nuestro, es la obra tuya en nuestras vidas. Pero requiere, Señor, del paso de someternos a ti y del paso de ser fieles a tu voluntad, por amor y por adoración. Tú nos diste todo lo que nosotros necesitamos, sin que siquiera te lo pudiéramos pedir, mucho menos porque lo merecíamos. Sin embargo, el deseo de tu corazón, el diseño para nuestra vida, es que nosotros te sigamos por amor, como tú nos buscaste por amor, el que nosotros te sirvamos por amor, como tú nos serviste por amor, el que entreguemos nuestra vida a ti por amor, como tú entregaste tu vida por nosotros por amor. Que tu nombre sea alabado. Y ahora que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con el pueblo.